Soy Fede, bienvenidos a mi canal. Vamos con ejercicio de integrales Madrid número 2. Dice, dada la función valor absoluto de x partido por x cuadrado más 9, se pide determinar si existen las asíntotas horizontales de la función, calcular el valor de la derivada en 4 y hallar el área del recinto limitado por la curva y igual a f de x, el eje de las x y las rectas x igual a menos 1 y x igual a 1. Bueno, lo primero que observamos es que el dominio de la función es todos los números reales, puesto que el denominador no se anula nunca y además x cuadrado más 9 siempre es mayor estrictamente que 0, ¿de acuerdo? De manera que tenemos una función definida a lo largo de todos los números reales. Para calcular las asíntotas horizontales sabemos que tenemos que calcular el límite cuando la x tiende a más infinito y cuando la x tiende a menos infinito. Lo voy a hacer de manera directa y descomponiéndola luego la función definida a trozos. Lo voy a hacer primero sin descomponer la función a trozos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a aplicar? Pues lo que voy a aplicar es que la raíz de x al cuadrado es el valor absoluto de x. Esta es realmente la definición de la raíz de x al cuadrado, es el valor absoluto de x, ¿de acuerdo? De manera que si calculo el límite, tanto si la x tiende a más infinito como si la x tiende a menos infinito, lo primero que observamos es que la raíz de x cuadrado más 9 tiende a lo mismo que la raíz de x al cuadrado, ¿verdad? Puesto que x al cuadrado más 9 es un polinomio y un polinomio cuando la x tiende a más infinito, cuando la x tiende a menos infinito, tiende a lo mismo que su potencia de mayor grado, que su monomio de mayor grado, en este caso x al cuadrado. Evidentemente, este cociente no es igual que este cociente, pero este límite sí que es igual que este límite, puesto que la raíz de x al cuadrado más 9 tiende a lo mismo que la raíz de x al cuadrado cuando la x tiende a más infinito o cuando la x tiende a menos infinito. ¿De acuerdo? Luego, esta igualdad es cierta porque pongo la palabra límite delante, evidentemente. Si no, no sería ni muchísimo menos. Pero con el límite, este denominador tiende exactamente a lo mismo que este denominador. ¿De acuerdo? De forma que ahora aplicando que la raíz de x al cuadrado es el valor absoluto de x, pues veis que me queda el límite del valor absoluto de x partido por el valor absoluto de x. Y ese límite vale 1 porque es constante igual a 1, ¿de acuerdo? Luego el límite, tanto si la x tiende a más infinito como si la x tiende a menos infinito, porque lo he hecho a la vez, la asíntota horizontal sale lo mismo por la izquierda que por la derecha y esa asíntota horizontal es la recta y igual a 1, ¿vale? ¿Qué ocurre si pasamos la función definida a trozos? Bueno, si pasamos la función definida a trozos, sabemos que el valor absoluto de x es menos x si la x es menor o igual que 0 y es x si la x es mayor que 0. Estudiamos siempre el signo de lo de dentro, en este caso es x, si la x es negativa, lo de dentro es negativo, tenemos que cambiar los signos, si la x es positiva, lo de dentro es positivo, tenemos que dejarlo tal cual. ¿De acuerdo? Luego nuestra función definida a trozos es esta función o es esta función. Esta f de x sobra. Quitarla, que esto es un error en la transcripción, esto sobra, ¿de acuerdo? Nuestra f de x es o bien esta otra, dependiendo de que la x sea menor o igual que 0 o mayor que 0. En esa situación vamos a calcular el límite cuando la x tiende a menos infinito y tendremos que coger esta función. Y vamos a calcular el límite cuando la x tiende a más infinito y tendremos que calcular esta función. Bueno, hago aquí una observación que os puede facilitar un poco el cálculo, porque si no, en las raíces de índice par, cuando tengo que calcular el límite, cuando la x tiende a menos infinito, esto puede inducir, por eso mismo que os decía antes, de que la raíz cuadrada es el valor absoluto de x, pueden generarse algunos errores que podemos evitar de la siguiente manera. Vamos a ver, cuando tengo un límite con raíces de índice par en los que la x tiende a menos infinito, lo que vamos a hacer va a ser cambiar la tendencia de la x. En lugar de que tienda a menos infinito, vamos a calcular el límite cuando la x tiende a más infinito y vamos a sustituir la x por menos x en toda la función en la que estemos calculando el límite. Por ejemplo, si yo quiero calcular el límite cuando la x tiende a menos infinito de esta función, de menos x partido por x cuadrado más 9, este límite es igual que este límite que hay aquí, en el que la x tiende a más infinito y he cambiado donde ponía x, he puesto menos x. Con lo cual, si cambio la x por menos x, fijaos que me quedaría aquí arriba, menos menos x, que es x, y abajo, si cambio la x por menos x entre paréntesis al cuadrado, es lo mismo que x al cuadrado más 9. Es decir, que he pasado de
que este límite, la x tendía a menos infinito, a este límite en el que la x tiende a más infinito, que estamos más acostumbrados y lo manejamos mejor. ¿Cuándo voy a hacer esto? Voy a hacer esto cuando la x tiende a menos infinito y aparece alguna raíz de índice par que influye a alguna de las x. ¿De acuerdo? En otros casos no, en otros casos si la x tiende a menos infinito y no aparecen raíces, pues yo sigo adelante con el límite, como sabemos calcularlo en infinidad de ocasiones, ¿de acuerdo? Pero para estos casos, para evitar problemas que surgen de eso primero que os decía, de que la raíz de x al cuadrado no es x, es el valor absoluto de x, pues eliminamos esos posibles problemas de esta forma, ¿vale? Cambio la x por menos x y donde dice x tiende a menos infinito pongo x tiende a más infinito. De manera que me queda este límite, y este límite ya es muy fácil porque es una indeterminación del tipo infinito partido por infinito. Si queréis miramos el grado, como el grado de lo de arriba es igual que el grado de lo de abajo porque este grado 2 está dentro de una raíz cuadrada, sería los coeficientes de las potencias de mayor grado, ¿verdad? 1, y aquí la raíz de 1 y la raíz de 1 es 1, ¿de acuerdo? Luego ese límite va a salir 1. Bueno, lo hacemos con más rigor, como siempre, dividiendo arriba y abajo entre la potencia de mayor grado. Fijaos que aquí no aplico la regla del L'Hopital, porque si aplico la regla del L'Hopital me va a conducir a un límite muy parecido, porque cuando derivo arriba me va a quedar 1, pero cuando derivo abajo me va a quedar la derivada de lo de dentro partido por el doble de la raíz, me va a quedar una cosa pues parecida a lo que tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces divido arriba y abajo entre la potencia de mayor grado del denominador, que es x. Luego dividiré la x entre la x y esto lo dividiré entre x. Pero para dividir entre x, si quiero introducir esa x dentro de una raíz cuadrada, entrará elevada al cuadrado. Esto es lo que hago. Divido arriba entre x y aquí abajo divido también entre x, pero al introducirlo dentro de la raíz cuadrada, esa x entrará como elevada al cuadrado, ¿de acuerdo? La x con la x se va y esto tiende a 1, x cuadrado con x cuadrado se va, esto tiende a 1, 9 partido por infinito tiende a 0, luego este límite efectivamente tiende a 1, es decir que y igual a 1 es asíntota horizontal por la izquierda cuando la x tiende a menos infinito, puesto que este es el límite que yo estaba calculando, ¿de acuerdo? Nos hemos servido de este cambio que hemos hecho y llegamos muy fácil a que y igual a 1 es el límite cuando la x tiende a menos infinito, luego será asíntota horizontal por la izquierda. Si queremos calcular el límite cuando la x tiende a más infinito, pues este ya directamente es infinito partido por infinito, hago exactamente la misma operación que he hecho antes, dividir numerador y denominador entre x y resulta que ese límite vale 1, de forma que y igual a 1 también es asíntota horizontal si la x tiende a más infinito, que es exactamente lo que nos salía si lo hacíamos de forma directa. ¿De acuerdo? Bueno, ejercicio interesante. Miradlo con detenimiento y hemos obtenido que y igual a 1 es asíntota horizontal. Bueno, nos piden ahora que calculemos la derivada en el 4. Derivamos la función cogiendo el trozo en el que la x es positiva, puesto que estoy derivando la función en x igual a 4 y x igual a 4 es positiva, y para los números positivos en la descomposición a trozos que hemos hecho, nuestra función es x partido por raíz de x cuadrado más 9, ¿de acuerdo? Luego tengo que derivar esta función y particularizar en el 4. Derivamos un cociente, el de arriba derivado 1 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar x por el de abajo derivado. El de abajo derivado es la derivada de una raíz cuadrada, y en una raíz cuadrada os recordáis que es la derivada de lo de dentro, 2x, partido por el doble de la raíz. El 2 con el 2 lo simplificamos, y en lugar de tener que andar simplificando esto, como directamente me piden que calcule la derivada en el 4, pues me voy a la derivada, que ya la tengo aquí, y sustituyo la x por 4. Y veis qué es lo que ocurre si sustituyo la x por 4. 4 al cuadrado son 16, 16 más 9 son 25, la raíz de 25 son 5, menos x por x que vale 4, por 4 que son 16, y esto que hemos visto que vale 5, 16 quintos. Lo de la raíz hemos dicho que valía 25, la raíz de 25 son 5, de manera que ¿cuánto valdrá esto? Pues esto valdrá 5 al cuadrado, que son 25. Realizáis esa operación y nos quedará 9 partido por 125, veis hecho esta cuenta, 25 menos 16 son 9, 9 quintos partido por 25, luego nos queda 9 partido por 125, este es el valor de la derivada de la función en x igual a 4, la derivada en 4, ¿de acuerdo?
Bueno, apartado B, vamos con el apartado C. Dice el apartado C, halla el área del recinto limitado por la gráfica de la función, el eje de las x y las rectas x igual a -1 y x igual a 1. Bueno, puesto que la gráfica de la función corta al eje en x igual a 0 y además en ese punto, veis que nuestra función era una función definida a trozos. Hasta el 0 teníamos una expresión y del 0 en adelante tenemos otra expresión. Luego tendremos que dividir ese área en dos trozos. Tendremos que calcular un trozo entre -1 y 0 y tendremos que calcular otro trozo entre 0 y 1. Además vemos que la curva no corta en ningún otro punto más intermedio entre -1 y 0 y entre 0 y 1. Corta precisamente en el 0 porque esta función vale 0 cuando la x es igual a 0 y además de cortar en el 0 es precisamente en ese punto en el que cambia la expresión de la función. Por tanto, como digo, tendremos dos áreas que son completamente simétricos. Son completamente simétricos, puesto que si os dais cuenta, la función f de menos x es la misma que f de x, puesto que el valor absoluto de menos x es el mismo que el valor absoluto de x, ¿de acuerdo? Entonces, como la función es simétrica con respecto del eje de las y'es, ¿de acuerdo? La función es una función par, entonces, como los límites de integración son -1 y 1, que son simétricos también el uno con respecto del otro, y justo cambia en x igual a 0, que es el punto medio, pues esos dos trozos van a medir exactamente lo mismo. Esas dos áreas van a medir exactamente lo mismo. Luego voy a calcular uno de ellos y una vez que calcule uno de ellos, el resultado lo multiplicaré por 2 y tendré exactamente el área del recinto limitado por la curva y las rectas x igual a -1 y x igual a 1 y el eje de las x, ¿de acuerdo? Bueno, el planteamiento entonces es calcular esta integral entre 0 y 1, y como aquí la x es mayor que 0, la función que tengo que coger es esta. Luego tenemos que calcular esta integral definida. Recordáis que para calcular una integral definida, calculamos una primitiva y luego aplicamos la regla de Barrow. Luego ahora tengo que calcular una primitiva de esta función. Y para calcular una primitiva de esa función voy a utilizar un cambio de variable. Voy a utilizar t igual a x cuadrado más 9. De manera que llamando a t x cuadrado más 9, se podría hacer de manera más directa, ¿verdad? Multiplicando por 2 y dividiendo entre 2, veis que tendría exactamente la derivada de la raíz. Veis, si multiplico por 2 y divido entre 2, tengo la derivada de lo de dentro partido por el doble de la raíz, con lo cual esta integral me va a quedar precisamente la integral de la raíz de x cuadrado más 9. Pero si no lo veis, pues vamos a hacerlo con un cambio de variable. Si quien lo haga de manera directa, pues estupendo, ya lo tiene hecho y fenomenal. Pero también lo podemos hacer con un cambio de variable. Si llamo a t x cuadrado más 9, veis que la diferencial de t es 2x diferencial de x. Luego, este x diferencial de x que aquí me aparece, x diferencial de x, aquí lo tenéis, este 2 lo paso a otro dividiendo, y me queda diferencial de t partido por 2. Luego diferencial de t partido por 2 será x diferencial de x. Es decir, que con ese cambio de variable nos quedará x partido por raíz de x cuadrado más 9 diferencial de x, que es lo que teníamos, me quedará diferencial de t partido por 2, que es el x diferencial de x, aquí lo veis, partido por t elevado a un medio, porque x cuadrado más 9 es t y la raíz de t es t elevado a un medio, ¿de acuerdo? Este un medio que está aquí multiplicando, pues lo saco fuera como constante multiplicativa que es, ¿de acuerdo? Luego este será un medio, esto es un medio por la diferencial de t, saco el un medio y me queda t elevado a menos un medio. Aquí me falta la diferencial de t elevado a menos un medio diferencial de t, ¿de acuerdo? Y esta integral es inmediata. Este un medio, este un medio, y me queda t elevado a menos un medio más 1 partido por menos un medio más 1. Menos un medio más 1 es un medio, partido por menos un medio más 1, que es un medio. Este un medio se va con el un medio y me queda t elevado a un medio, que es la raíz de x cuadrado más 9, que es lo que os decía que se podía haber hecho de manera inmediata, multiplicando por 2 y dividiendo por 2. Vemos exactamente que esto es la integral de x partido por raíz de x cuadrado más 9, sería la raíz de x cuadrado más 9. Lo veis perfectamente, porque si deriváis esto, es la derivada de lo de dentro, que es 2x,
partido por el doble de la raíz. Veis que el 2 se va con el 2 y me queda exactamente esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, y si no lo hacéis con un cambio de variable, ya veis que sale relativamente sencillo. Bueno, a lo que vamos, ya tengo aquí la primitiva. Aplicando la regla de Poirot, para calcular esta integral definida, tengo que evaluar una primitiva de la función en los límites de integración, entre 0 y 1. Si sustituís la x por 1, esto vale la raíz de 10, menos, cuando sustituís la x por 0, esto vale 9, su raíz vale 3. Luego me quedará la raíz de 10 menos 3. La raíz de 10 menos 3. Este es el área sub 1. Por esta propiedad que he dicho aquí de la simetría, puesto que la función es una función par y los límites de integración son simétricos, el uno con respecto del otro, respecto del eje de las x, porque uno es menos 1 y otro es 1, ocurre que el área será el doble de este área que hay aquí, ¿de acuerdo? Luego multiplicando por 2 sale exactamente 2 raíz de 10 menos 6 unidades cuadradas. Alguno de vosotros estará diciendo, ¿puedo dejarlo como 3 y pico, 2 y pico o 1, no sé qué que sale? Pues no, lo dejáis así porque así se entiende perfectamente que sabemos lo que estamos haciendo. Si no, claro que la calculadora me dice el resultado de esto en forma decimal, pero lo tenemos que dejar así entendiendo y razonando, porque siempre los ejercicios hay que hacerlos de forma razonada. Bueno, pues como siempre, si este vídeo te ha resultado útil, muchas gracias por tu like y hasta un próximo vídeo. Adiós.